Bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados del PMI para Colombia, así como la situación internacional que estamos enfrentando en estos momentos. El día de hoy vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, empezamos con el PMI global, destacando algunos de los elementos que están caracterizando la dinámica económica a nivel internacional. Después vamos a hablar del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, con alguna referencia a la inflación y los precios del oro que han alcanzado nuevamente un precio récord por estos días. Enseguida pasamos al PMI manufacturero para Colombia. Las noticias en general son bastante positivas de lo que ocurrió hacia final del año pasado. Y obviamente hay un tema que no podemos obviar de tratar, que es el tema del salario mínimo. Hoy vamos a adelantar una investigación que hemos venido haciendo sobre cuántas personas ganan el salario mínimo en Colombia. Sobre esto hay un debate y lamentablemente pienso que no se han entendido muy bien las cifras al respecto. Y finalmente terminamos con un cuadro que muestra cómo cerraron las principales variables económicas en 2025 frente al 2024. Muy bien, entonces pasamos al tema del PMI global, donde ustedes pueden observar acá cómo la línea gris que consolida el PMI de servicios, la línea azul y el PMI manufacturero muestra un leve descenso en el mes de diciembre. Eso significa que la actividad económica a nivel global sigue creciendo, estamos por encima de 50, pero efectivamente vemos una pequeña desaceleración en el crecimiento global en el mes de diciembre. Standard & Poor's y JP Morgan atribuyen esta desaceleración al menor crecimiento del sector financiero a nivel global. Como les digo, es una moderación en el crecimiento, por ahora, digamos, no es un elemento complejo. Desde el punto de vista del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, el tercer trimestre del año pasado fue un muy buen trimestre. El crecimiento final observado fue del 4.3%, que sin duda es el mayor crecimiento que tenemos en el año 2025 frente a los 3 trimestres que habíamos visto. Las dudas aparecen en cuánto fue el crecimiento en el último trimestre del año. Recordemos que la economía de los Estados Unidos atravesó por un proceso de cierre del gobierno federal, el famoso shutdown, que finalmente hizo que la actividad económica pudiera resentirse. Aquí en esta diapositiva de la Fed de Atlanta podemos ver las enormes diferencias entre los estimativos que tiene la Fed y los estimativos que tienen los analistas. Para la Fed, el crecimiento en el último trimestre del año pudo haber llegado, con los datos que se tienen hasta ahora, a un 5.1%. Por el contrario, los analistas, a consecuencia del cierre del gobierno federal, estaban estimando un crecimiento ligeramente por debajo del 1%. Habrá que esperar la publicación de nuevas cifras para ver hacia cuál de estos extremos se dirige el crecimiento. Pero sí es probable y hace mucho sentido que la economía de los Estados Unidos no haya crecido tanto en el último trimestre. Bien, desde el punto de vista de empleo, las cifras ya han vuelto a salir. Estamos viendo los resultados más recientes. En el mes de diciembre se generaron 50,000 empleos. Desde el punto de vista histórico, no es una gran cifra, pero es una cifra positiva. Es una cifra que de todos modos es consistente con un crecimiento de la economía. Ustedes ven la creación negativa de empleo en el mes de octubre, precisamente a raíz del cierre del gobierno federal, con una caída de 105,000 empleos, que es una de las mayores caídas en los últimos años en los Estados Unidos. Y en términos de inflación, las cifras de cierre en los Estados Unidos muestran una inflación cercana al 2.7%. En términos generales es una cifra bastante buena. Sin embargo, hay que tener presente que la inflación básica, es decir, la inflación sin alimentos y sin regulados, está en 2.9% y que la meta de inflación en los Estados Unidos sigue siendo un 2%. Es decir, igual que lo que ocurre en Colombia, las metas de inflación no se están cumpliendo.
Muy bien. Habíamos mencionado el tema del oro y efectivamente el día de ayer observamos precios del oro por encima de los 4.586 dólares. Este es un precio récord para ese commodity y obviamente la mayor demanda de países, especialmente de China, sin duda ha liderado el crecimiento en los precios en los últimos meses. Esto a pesar de los llamados a que podría existir una sobreoferta en términos de los volúmenes de este commodity. El Banco Mundial estima que para este año la valorización del precio del oro va a ser relativamente escasa, apenas un 5%, lo cual contrasta con la valorización tan importante que vimos durante el año anterior. Y en términos del PMI, las noticias son buenas. Tuvimos una pequeña moderación en el PMI global a 52.6. Recordemos que si estamos por encima de 50 hay un aumento en la producción manufacturera. Eso significa que aunque tuvimos una desaceleración en el crecimiento, el último trimestre del año pasado consolidó una buena tendencia para el sector manufacturero colombiano, que había tenido dificultades importantes de crecimiento en el año 2024. Y algunas de las cifras complementarias al PMI, como son las expectativas de producción a 12 meses, siguen siendo muy positivas, un indicador de 78.2, que sigue siendo un muy buen indicador. Recordemos que buena parte de la recuperación de la industria manufacturera está asociada al buen comportamiento de los precios de los insumos del sector. Buena parte de las materias primas son importadas. La revaluación del peso durante el año 2025 abarató esos costos de materias primas, permitió también unos precios relativamente bajos de los productos finales, lo cual estimuló la demanda por productos industriales colombianos. Bien, aquí queremos hacer referencia a un elemento de la mayor importancia frente al incremento superior al 23% en el salario mínimo que hizo el gobierno colombiano a finales del año pasado. Y la pregunta es, bueno, esa medida en principio ¿a cuántos colombianos puede llegar a beneficiar? Bueno, resulta que una fuente importante de esta información es la gran encuesta integrada de hogares, en la cual el DANE le pregunta a los colombianos, a una muestra de colombianos cercana a los 30,000, cuál fue su remuneración el mes pasado. Bien, en el mes de octubre del año pasado, 2.730.011 personas contestaron exactamente que ganaban el salario mínimo. Fíjense ustedes que existe una enorme diferencia entre esas personas dependiendo del mes en que fueron entrevistadas. Por ejemplo, en el mes de agosto, apenas 2.163.000 colombianos afirmaban que ganaban exactamente el salario mínimo. Es decir, entre un mes y el otro hay una variación muy importante. Pero el otro elemento que hay que tener en cuenta es que a muchos colombianos o algunos colombianos pueden no recordar exactamente la cifra que ganaban de salario mínimo. Y por esa razón, lo conveniente es trabajar con un pequeño margen de error. Algunos de los encuestados pueden haber subestimado o sobreestimado su salario en cerca de 15,000 pesos o 20,000 pesos. Aquí hemos hecho un ejercicio considerando precisamente ese error en términos del valor de la remuneración que percibieron los colombianos durante el mes anterior. Y lo más interesante, nótense ustedes que si tomamos una variación de solo 14,000 pesos hacia arriba y hacia abajo, el número de colombianos que en promedio ganaría el salario mínimo el año pasado es de 2.856.000. Es decir, estamos aumentando en forma bastante importante el número de colombianos que realmente recibe salario mínimo. Si admitimos un error del 3% en términos del dato reportado, el número de colombianos que gana salario mínimo se aproxima a los 3.658.000 en promedio en el año 2025.
A esto se suma el hecho de que una proporción nueva, importante de colombianos estaría ganando el nuevo salario mínimo. Antes no lo ganaban, ahora sí lo van a ganar en la medida en que el incremento en el salario mínimo arrastra una cantidad de salarios importantes. Y esa cifra se estima en alrededor de 1.300.000 colombianos. Es decir, podemos afirmar que el número de colombianos que gana el salario mínimo a raíz del incremento que hizo el gobierno nacional se acerca a los 5 millones de colombianos. Recordemos que el impacto que tiene sobre el empleo y sobre la economía un aumento tan importante del salario mínimo es complejo. En primer lugar, puede aumentar el poder adquisitivo de esos 5 millones de colombianos, pero recordemos también que los incrementos en los salarios representan un costo para los hogares en forma directa e indirecta y para muchas empresas en forma directa, con lo cual vamos a tener seguramente también una tendencia a reducir el número de empleos y algún aumento en la informalización del trabajo. Es decir, aquellas empresas que no puedan seguir contratando trabajadores por los altos costos prescindirán de estos y estos tendrán que colocarse en el mercado informal o simplemente pasar a ser desempleados. Entonces, el efecto neto sobre la economía es bien complejo, pero seguramente vamos a tener un incremento en el número de desocupados con un efecto neto sobre la economía que es en estos momentos indeterminado. Bien, y para terminar, quiero cerrar con este cuadro que resume lo que sucedió con la economía colombiana en 2025. En primer lugar, estimamos que el crecimiento el año pasado fue cercano al 2.8%. Esto representa una mejora frente al 1.6% del año anterior. Lo que estuvo explicando, digamos, esta aceleración del crecimiento fue, en primer lugar, el consumo del gobierno. El gobierno está gastando más, está endeudándose más para gastar más. Y eso, de todos modos, tiene un efecto positivo en el corto plazo en términos de la mayor actividad económica. En segundo lugar, tuvimos una inflación de 5.1%, lo que muestra una muy escasa reducción frente al 5.2% del año 2024. En la medida en que la inflación no tuvo prácticamente reducción, pues ustedes observarán y entenderán que el Banco de la República no pudo reducir en forma significativa su tasa de intervención, que se redujo apenas 25 puntos básicos. Y en términos de tasa de cambio, tal vez el elemento más importante que hay que mencionar es la apreciación del peso colombiano. A final del año 2024 teníamos una tasa de 4.409. El año pasado terminamos con una tasa de 3.757 pesos, que significa una apreciación importante del peso colombiano. En buena medida, esto se debió a factores externos relacionados con la pérdida en general del valor del dólar a nivel global, pero en los últimos meses se aceleró por la política del gobierno de monetizar créditos, colocaciones de créditos en dólares que vienen al mercado doméstico, aumentando la oferta de divisas y disminuyendo el valor del dólar. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un feliz año.